Lo acompañó hasta el último día y está aquí con nosotros. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, acabas de llegar del velatorio, ¿estuviste allí? Sí, ahí tenemos el velatorio, muy concurrido, con gente de todos los niveles que uno pueda pensar. Y yo me di cuenta que había mucha gente de edad, que es el sector pasivo fueron los sectores junto con el conjunto de los aborígenes que el doctor de la Rúa en su época de legislador se ocupó especialmente de legislar. Mirá. Cosa que no se conoce. Claro, ¿Qué claro. hacía como legislador? Se fue senador, diputado. Sí, es cierto. Yo lo acompañé en esos tiempos y sobre todo en el ámbito de lo que son las obras. Hasta el último día, Nicolás. Sí. Yo estuve Nicolás, vos estuviste en la terraza. En la terraza, sí, acompañándolo aquel 20 de diciembre en esta imagen triste que recordamos todos los argentinos. Sí, estuve en esa imagen triste que recuerdan los argentinos y que vale la pena reflexionar un minuto. ¿Por qué tuvo que irse un helicóptero? ¿Por qué? Por razones de seguridad y sobre todo invocando razones de seguridad del jefe de la Casa Militar, porque generamos al revés. Sí, ¿Qué hubiera pasado si la Rúa sale en un auto? No, claro, la situación en la calle... Y la situación en la calle era ingobernable. Y atacan el auto. ¿Qué pasaba? Entonces el jefe de la Casa Militar resolvió por seguridad, no solamente del presidente de la República, del cual es responsable, sino también para que no haya ningún incidente luctuoso, que debía salir con el helicóptero. ¿Cómo se vivió eso en la intimidad? Que verlo. La intimidad ya era la salida. El hecho que salga en helicóptero por razones de seguridad o en auto era absolutamente secundario. Quizás no lo pensamos, que después la imagen iba a servir para que todo el mundo piense que huyó en el helicóptero. Y tan no es así que al día siguiente de la Rúa volvió a la Casa de Gobierno y tuvo una entrevista con Felipe González. Claro. Volvió y tuvo la entrevista con Felipe González. ¿Retiró alguna de las cosas que había dejado allí o...? Sí, seguramente que sí. Yo no me acuerdo. Yo participé en la entrevista de Felipe González, que recuerdo muy bien que Felipe González le hizo notar la inconveniencia de propiciar o permitir, con sonrisa de democracia, los mitines en las calles. Esa es la democracia asambleísta. Eso es lo peor que le puede pasar a la democracia, le dijo Felipe González en aquel momento. Sí. Yo me acuerdo como síntesis de... Ahora, Nicolás, recién decías que, bueno, que en aquel momento ustedes no tenían conciencia de lo que iba a significar esta imagen en la historia de la Argentina y que, bueno, que esto fue el momento del traslado por un tema de seguridad. Pero previo a esto, bueno, existió por supuesto la carta de renuncia, aquel manuscrito que conocemos todos. Vos también estabas allí. ¿Cómo fue aquel momento? ¿Cómo se vivió internamente en la Casa Rosada? Cuando de la Rúa es informado de que Carlos Maestro, dirigente radical y senador, había anunciado previamente su renuncia, ¿para qué? Para no seguir adelante con el juicio político que preconizaba Humberto Rollero como jefe de la bancada justicialista, dijo, bueno, si el partido no me acompaña, no queda otra salida que la renuncia. Es el partido que dijo con Carlos Maestro que anticipó lo que no existía para provocarlo. ¿El Partido Radical no lo acompañó? Para nada. Gran parte del Partido Radical. No digo todo, Gran parte del Partido Radical no lo acompañó. En algunos hizo el acompañamiento al revés, del golpe, que es el caso de Carlos Maestro. Y el otro es un acompañamiento pasivo, que es el del silencio. Porque yo quiero reflexionar un minuto. Si el doctor Alfonsín, jefe absoluto del Partido Radical, hubiese levantado una voz, esto no se hace, esto no lo voy a permitir, se acababa el problema. O sea, ¿cuál es el problema que se acaba? El fracaso, no como dicen ustedes, de un gobierno, el fracaso de la política. Porque el problema era político, no era de un gobierno. Tan es así que, por milagro será, pero 2 meses después ya se había resuelto todo. 2 meses después, 2 días después, ya no había hambre. Ya no había gente que iba a los supermercados porque se había acabado el hambre milagrosamente en 2 días. Era esencialmente político y de codicia de obtener un gobierno
democráticamente elegido y a través de estos vericuetos, que son vericuetos políticos Sí. y malsanos, logran acapararlo. ¿Usted cree que el silencio entonces Sí, cooperó. de Alfonsín cooperó Cooperó. en la Sí. caída de la Rúa? Exactamente, y lo miro al revés. Si hubiese hablado, no cae. ¿Y por qué cree que no habló? Y habría que preguntarle a él, que ya no está más acá, Claro. o había que preguntarle a los que lo acompañaron. Yo sí recuerdo que el día martes, a la mañana, él estaba con el doctor de la Rúa, estaba también Alconada Sempé y yo. Y él se acerca y le dice despacio, pero fuertemente, Fernando, esto no nos puede volver a pasar. Era la imagen del Alfonsín con fuerza entrañablemente democrática. No nos puede volver a pasar, porque a él le pasó. Claro. Y le pasó con lo mismo, le pasó con muertos, y le pasó con saqueos, y le pasó con una cantidad de cosas. Pero en ese mismo momento que él hablaba en esos términos, en su estudio, en la avenida Santa Fe, estaban reunidos todos los radicales que no querían acompañar a De la Rúa en esta etapa para defenderlo. ¿Usted cree que no fue entonces solamente silencio? Bueno, algunos, como le dije, Carlos Maestro lo expuso, es Claro. explícito. Maestro Lo mismo. dice que él le sugirió por teléfono que diera un paso al costado y que a partir de esto, bueno, él genera la carta de renuncia. No, ¿No fue así? no, él lo dijo a los periodistas. Él dijo a los periodistas, yo estaba porque fui Sí. al salón de los periodistas en la Casa Rosada, fueron ellos los que me indicaron, con Romo La Cabeza, creo que estaba ahí, o Romo, no, ¿cómo se llama? Un periodista más antiguo, que si De la Rúa había presentado la renuncia, que es lo que decía Maestro. O sea que cuando las cosas se falsean así, y se falsean innecesariamente, porque ¿para qué dejó en claro y explícitamente dicho Carlos Maestro que provocaba la renuncia de la Rúa? Porque se las entregó ¿a quiénes? Al peronismo que quería tomar el poder. ¿A qué peronismo? No a todo el peronismo. ¿A qué al peronismo? dualdismo. Y cuando yo digo claramente Sí. que Duhalde fue el jefe del complot civil, es porque él mismo lo dijo. Yo no lo estoy inventando. Él dijo esa mañana, temprano, por TN, por Radio América, por Radio Continental, por Radio Mitre y no sé cuántas cosas más, una frase que parecía como la consigna. ¿Cuál fue? Decía, o el presidente cambia o cambiamos de presidente. Textual, no le agrego una coma. O el presidente cambia o cambiamos de presidente. Eso, dicho por el jefe de la oposición, era como la consigna del golpe. A partir de ahí se desató todo el caos. Eso lo sabía Carlos Maestro, sabía que había todo un movimiento. Y voy más para atrás, porque la historia hay que escribirla con todos los eslabones. Un puntito nada más. Sí. Usted entonces le daría parte de la responsabilidad, parte del radicalismo y al peronismo bonaerense representado por Pero por no cabe Duhalde. la menor duda, desde el punto de vista político. Sí. Obviamente también existían intereses empresarios fuertes, todos aquellos que estaban endeudados en dólares, en una economía donde figuraba y reinaba la convertibilidad. Claro, el 1 a 1. El 1 a 1, los que estaban endeudados en dólares, que muchas veces nos han llamado en aquellos tiempos y demás, pretendían y exigían la quiebra del sistema. ¿Qué pasaba, si que hablar del sistema? Pasaba lo que también con la historia lo vemos, que es lo que pasó con Duhalde. ¿Qué sucedió? Una transferencia feroz de recursos del sector más importante desde el punto de vista económico, llamémosle pacificar, de los ricos del país. Sí. ¿A dónde? No, fue al revés. Fue de los pobres del país a los ricos. ¿Por qué? Porque al devaluar de esa manera, el salario de los trabajadores se reduce en su poder adquisitivo y las deudas de los empresarios se licúan. Claro. Tan simple como eso. Y eso no se dice, no se comenta, no se analiza y está ahí, porque no es cuestión de rebuscar mucho en la historia. Esa devaluación, tal como la llevó adelante Duhalde, con el apoyo de los medios empresarios, era inviable.
si no se hacía a través de un mecanismo por el cual los pobres trabajadores subsidiaban a las empresas. Es decir, que usted... O sea, se confunde, ¿no? Las tormentas perfectas. Está clarísimo, claro, pero entonces lo que confluyó o fueron varios los actores que llevaron a la caída de la Rúa. Entonces, en política la tormenta perfecta. Y eso es para mí lo que yo cambio del subtítulo que ustedes tienen en este programa. No es el fracaso de un gobierno, es el fracaso de la política. Porque muchos gobiernos han tenido dificultades y fracasos. Parciales, momentáneos, pero la política generó sus propios antídotos para que el gobierno termine. Claro, claro. Pero teníamos el antecedente de Alfonsín, que no era muy bueno, porque terminó 6 meses antes, ¿no? Claro, bueno, venía a restituir la democracia, también un proceso difícil, ¿no? Se lo castigó. Claro, sí. ¿Qué rol cree que jugó la renuncia de Chacho Álvarez? Es lo más, casi le diría, infame desde el punto de vista, porque él vendió esa renuncia como si estuviese atado a algo que no existió, que es el famoso tema de los sobornos. Él sabía que eso no existía, sabía que eso fue un hecho absolutamente inexistente, y seguramente después que lo digo, viene uno de los abogados del doctor, vamos a estar hablando con él un ratito, que lo conoce mucho mejor que yo, pero Chacho Álvarez lo sabía. Entonces, ¿qué hizo? Renunció por una cuestión, le voy a decir muy claro. Sí. La tapa de una revista que se suponía, TXT, que se suponía que financiaba la CIDE, nunca sé si lo financia o no financia la CIDE, pero suponía, donde figuraba Chacho Álvarez del brazo de 2 seres del sexo femenino. Uno era su mujer y la otra era lo que se suponía que podía ser su amiga. Entonces, esa foto lo volvió loco. Y lo llamó por teléfono al doctor de la Rúa, habló incluso con su secretario privado, que ya falleció, Ostuni, para decirle que él renunciaba porque no podía permitir ese tipo de maniobras. Esa fue la razón. O sea, pero la maniobra, usted entonces dice que tiene que ver con la tapa de una revista, la renuncia de Chacho Álvarez, y no tiene que ver con... No, eso él después se aprovecha de las designaciones del presidente de la Rúa, ni las cuestiones de las coimas en el Senado. No, tan es así que uno de los grandes propiciadores, meses después, del ingreso de Cavallo al gobierno para tratar de encontrar una salida a la convertibilidad, tenía uno de los dos. Uno era Chacho Álvarez, el otro era Raúl Alfonsín, de los que propiciaban la venida. Además, Chacho Álvarez la propiciaba, y eso están muchos testigos delante, pero él tenía que ser el jefe de gabinete. O sea, esa era una condición. Una condición. No era condición, pero él propiciaba. Claro. Pero después decía que todo iba a mejorar todo si él era a su vez jefe de gabinete. El jefe de gabinete, que era un señor que se había ido por la puerta trasera y quería venir por la puerta principal designado. Claro. Nicolás, tengo que cerrar, pero quiero preguntarle algo, pedirle una última respuesta. ¿Cómo definiría o recordaría usted a Fernando de la Rúa hoy? ¿Cómo le gustaría que lo recuerden? Como un hombre que jugó todo su prestigio y toda su fuerza para la democracia y la república. Es casi un civilista, ciudadano por excelencia. Y además, algo que es muy raro encontrar en los políticos, buena persona. Incapaz de hablar mal de nadie. Generoso con el perdón como yo no he visto a nadie. A sabiendas de todas las trapisondas que ocurrían en sus espaldas o a veces frente. Y yo recuerdo, un hombre con toda la bondad y que además propiciador del consenso. Y a veces se cree que el consenso es sacarse la responsabilidad, no, el consenso es asumir la responsabilidad de producir los hechos para que la Argentina se una. ¿Hay algo de lo cual se arrepintió de la Rúa en alguna charla que han tenido ustedes como amigos después de su salida y pasado el tiempo? Hay un hecho muy importante, que es haber aceptado lo que Machinea propició al ingresar al gobierno, que es el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Eso frenó la economía.
Él se arrepentía de eso. Sí, sí, sí. Eso Ahí es lo yo- que eso- marcaba como Eso dijo, es el principio de una serie después de errores, porque al frenar la economía que viene con el ímpetu de un nuevo gobierno, le causó un daño enorme al sistema. Y solamente por sacarle migajas, que son impuestos a las ganancias a la masa salarial desde un mínimo nivel. ¿Alguna vez en la intimidad